Bienvenidos a todos, mientras se van conectando y van entrando a este nuevo evento de Fundación Libertad y de la Fundación Internacional para la Libertad. Siempre es un placer tenerlos aquí con nosotros. Hoy tenemos una presentación muy especial de un tema muy interesante, muy tópico, muy cercano a lo que son las preocupaciones que tenemos siempre, pero preocupaciones que también son históricas. Es la presentación de Hacienda Somos Todos, cariño, cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien. Como decía nuestro amigo Alejandro Bon Giovanni, aquí en la Argentina diríamos AFIP Somos Todos, che, ahí nos van a explicar seguramente un poco más todo esto. Tenemos a los tres autores acompañándonos aquí en esta jornada, a Carlos Rodríguez Brown, a María Blanco González, a Luis Daniel Ávila. Carlos Rodríguez Brown, a mí me toca la cuestión del CV. Yo ya sé que los conocen a los tres, pero igualmente nos toca mencionar un poco la formalidad. Carlos Rodríguez Brown es economista, periodista y profesor, catedrático retirado de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de la Argentina. Es autor de una veintena de libros, entre ellos El liberalismo no es pecado, junto a Juan Ramón Rayo, y las series Tonterías Económicas, 10 ensayos liberales y panfletos liberales. María Blanco González. María Blanco es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de Historia de las Doctrinas Económicas y de Historia Económica en la Universidad CEU San Pablo. Asimismo es directora académica de la Fundación Internacional Base, según tenemos aquí en el registro, pero eso luego lo puede actualizar ella, todas las cuestiones. Yo tomo siempre lo que aparece en internet. Compagina la docencia con la investigación y también dedica su tiempo a difundir el liberalismo en diversos medios de comunicación. Yo siempre sigo a @godivaciones para enterarme de lo que sucede por esos lados. Tenemos también a Luis Daniel Ávila, licenciado en periodismo y máster en economía por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha trabajado como consultor de comunicación, productor audiovisual, fotógrafo y diseñador gráfico. Como especialista en economía de la cultura, ha emprendido diversas iniciativas para promover la educación financiera ante la comunidad creativa. Los tres son autores de Hacienda Somos Todos, cariño, que el doctor Walter Castro, aquí de nuestra casa de Fundación Libertad, nos va a introducir un poco más en el tema. Ya vemos ahí la tapa compartida en pantalla. Yo lo digo, a mí me encanta ese color verde, esa imagen. Walter, te paso la palabra. Gracias, Garrett. Bueno, muy bienvenidos. Buenas tardes o buenas noches a todos, según la hora que le toque. Es un enorme placer presentar este libro, un libro muy lindo, muy ameno, muy claro, por lo demás, pero además presentar a tan buenos amigos que nos van a participar de sus ideas a propósito de esto de Hacienda Somos Todos, que es un poquito a lo mejor difícil de traducir, porque en el uso cotidiano de la palabra nosotros no decimos Ministerio de Hacienda, ¿no? Decimos Ministerio de Economía, que por supuesto tiene a su cargo el organismo recaudador, pero en el fondo, y para ir al hueso del asunto, alguna vez algún rey dijo, el Estado soy yo. Y después algunos filósofos políticos ayudaron a tratar de cambiar esta suerte de emblema de la monarquía absoluta, el Estado soy yo, y lo reemplazaron, no sé si feliz o infelizmente, como el Estado somos todos. Al fin de cuentas hay una serie de cosas que hacemos entre todos, financiamos entre todos, consumimos entre todos, ok. Y al fin de cuentas ese es lo que llamamos sector público, ¿no? La órbita de eso que se hace en común y por la cual estamos obligados a pagar impuestos. Porque si fuera de buen gusto, iríamos todos a poner la plata que nos da la gana, si es que viniera en devolución tan buenos y tantos servicios públicos como realmente anhelamos. Bueno, de eso se trata el libro, ¿no? Si el Estado somos todos, o si hay alguien que sigue manejando el Estado y en el fondo el Estado es una persona y sus amigos, ¿y qué nos toca a nosotros como partícipes de ese Estado? Con una última aclaración. Todo lo que hagamos entre todos y financiemos entre todos y consumamos entre todos compulsivamente va de suyo, que la plata que salga de ese bolsillo, bueno, no estará para otras cosas, que hubiéramos decidido cada uno por su cuenta y pluralmente gastar en lo que nos da la gana, ¿no? Así que bueno, este es el asunto en el que estamos metidos, ¿eh? ¿Cuánto dinero pagamos de impuestos? ¿Cuán justos son los impuestos? ¿Cuántas cosas nos devuelve el Estado? ¿Cómo ha crecido el Estado hasta acá? ¿Y cuántos problemas a veces nos trae el Estado?
Para hablar de esto, nuestros tres amigos, ya presentados por cierto. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto, María, Luis, Carlos, tenerlos acá. Hola, ¿qué tal? Hola. Y simplemente nos acercamos a través de preguntas, ¿ok? Y si les parece, empezamos por don Carlos Rodríguez Brown. La primera pregunta tiene que ver con esto que planteé, ¿no? ¿Cómo se debe leer eso de que el Estado somos todos? ¿Y hasta dónde somos todos el Estado o nada de eso? Pues la verdad que es una bonita imagen la que has recordado, la de Luis XIV, ¿no? L'état c'est moi, ¿no? La identificación del Estado con una persona que tiene una larga tradición, claro, en las monarquías absolutas, ha dado lugar a los modernos estados parlamentarios primero y democráticos en la actualidad. Y nosotros reflexionamos sobre eso porque al mismo tiempo que eso se producía la mayor subida de la presión fiscal de todos los tiempos. Nunca los estados han sido tan grandes como cuando son democráticos. Y esto es verdaderamente extraordinario, porque si hay algo que sabemos, es que la gente no quiere pagar impuestos. La gente nunca quiso pagar impuestos. Y la historia de las rebeliones fiscales es la historia de la fiscalidad. Es decir, desde que empezaron los impuestos, la gente empezó a protestar. Y toda la historia de los impuestos es la historia de la revuelta. Hay países que han surgido de revueltas fiscales, nada menos que Estados Unidos. Si hay algo que sabemos es que la gente no quiere pagar. Y de pronto tenemos unos estados que dejan de decir lo de Luis XIV, no dicen l'état c'est moi, sino que, como yo siempre digo, el Estado democrático te pone un espejo delante y te dice yo soy tú. Yo soy vos. Yo soy tú. Entonces, claro, se desactiva la resistencia popular ante el fisco. La democracia es el mayor legitimador que ha tenido el poder político nunca. Los poderes siempre han buscado legitimarse mediante, no sé, decir que el poder es Dios, o la raza elegida, o la clase social, pero que el poder te diga yo soy tú, y por lo tanto lo que hago es porque yo soy tú. Tenemos esta paradoja extraordinaria en donde la democracia, que es el régimen en donde se supone que la gente elige, resulta que no puede elegir porque le quitan cada vez más dinero y al mismo tiempo las protestas son bastante pequeñas, bastante reducidas. Esta es una de las paradojas que estudiamos en el libro, así que estaba muy bien planteado. Walter, gracias. Vamos a la segunda inquietud que me viene a mí y por supuesto ustedes pueden ir formulando sus preguntas al chat para que Carlos, María y Luis las respondan inmediatamente y a poco que las vayamos teniendo las vamos volcando. Pero en el fondo, además hay una actitud, no sé si publicitaria, no sé si comunicacional, donde las campañas del gobierno tratan de mostrar a la sociedad civil o a los individuos que desenvolvemos nuestras vidas como si fuésemos todos miembros de la misma familia, del mismo equipo de fútbol o del mismo grupo de amigos. Y a ver, si hacemos un picnic entre todos y alguno no lleva su parte, dice, che, pero vamos a comer un asado y no trajiste ni la Coca-Cola, sos un manguero. Bueno, ahora, ¿cómo es esto de que el Estado, y le preguntaría a María casi, es que de golpe en su campaña publicitaria te psicopatea? Es decir, si no pagás todo lo que yo te pido, sos un mal bicho y estás haciéndole daño a toda tu familia, porque así se presenta la cosa. Pues es cierto. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Qué bueno veros a todos de nuevo, ¿no? A Garrett hace poco que le vi. Garrett, no soy miembro ya de nada, ni de Bases, ni del Juan de Mariana, solo soy miembro de la Mopleran, eso, exclusivamente. Pero qué buena pregunta, Walter. Lo que sucede es que la respuesta tiene que ver con la respuesta y la pregunta que le has hecho a Carlos. Y es que, claro que te puede exigir, porque no solamente es que el Estado eres tú, es que además lo tuyo es de todos. Y por tanto, tú tienes una obligación con la sociedad. Sí, tú tienes tu propiedad privada, etcétera, pero como el Estado se convierte, el Estado deja de ser
el soberano. O sea, el soberano deja de ser el príncipe, deja de ser quien manda. Hemos superado la etapa feudal, hemos superado a Luis XIV, hemos superado todo eso y ahora nos hemos convertido o hemos convertido al poder político en un ente que no tiene tu propiedad, no es dueño de tu casa, pero como le hemos otorgado el poder de ser el benefactor y el encargado de asistir a los desvalidos, a los pobres, a las mujeres oprimidas, a los niños que no tienen para ir al colegio, a la escuelita y todo eso, ellos son quienes, ese Estado, ese ente, es quien asiste y es el Estado benefactor, tiene derecho en nombre de todos a agarrar tu propiedad cuando convenga al bien público. Y por eso tiene derecho a exigirte que le pagues cualquier cosa que se le ocurra. Porque siempre va a tener la excusa de decir, no, necesito todos tus bienes, necesito tu patrimonio, necesito el esfuerzo de tu trabajo, que en principio es tuyo, mientras yo graciosamente te deje, ahora lo necesito porque tengo que asistir a los débiles, a estos, a los otros, etcétera, ¿no? Entonces, es muy fácil para este ente que es el Estado hacer una lista de todo aquello que tiene que asistir, una lista de todo aquello que tiene que cubrir y a continuación empezar a exigir a todos los ciudadanos la parte correspondiente que considere el Estado, ¿no? Que Hacienda o que la AFIP considere, porque no hay un cálculo claro ahí, ¿no? Te dicen, mira, yo he hecho mis cálculos y a ti te corresponde 300. Y tú no puedes protestar, no puedes decir, oye, es que yo creo que igual solo debo pagar 50. No, no, no. Esto es coactivo y unilateral totalmente, ¿no? Y si decides no pagar, bueno, pues entonces eres un terrorista, poco más o menos. Claro, estás aludiendo a casi esa figura, yo creo que fue de Octavio Paz, ¿no? La del ogro filantrópico. Es bien ogro porque te va a sacar todo lo que haga falta para algo que te explica una y otra vez qué es lo que cualquier persona sensible y humana haría con su dinero. Y vos sos una basura si no entendés que en rigor de verdad la sociedad necesita todo esto. Ahora, yo le voy a preguntar a Luis Daniel, si tiene pensado por qué el Estado siempre se toma la atribución de poner un impuesto invocando una urgencia, y cómo es que las urgencias no han parado de existir nunca, porque el sector público ocupaba el 5% de los PBI al principio del siglo pasado en todo el planeta y ahora es la mitad como mínimo, ¿no? Luis Daniel, bienvenido. Hola, muchas gracias, Walter, a todos por estar aquí, por el interés. Pues sí, efectivamente, en eso consiste la estrategia del Estado, en buscar cada vez la necesidad que más apremia a la opinión pública para presentarse como el salvador y como el único provisor de ese servicio, ¿no? Bueno, ahora le llaman servicio en realidad, ¿no? Porque es una forma que utiliza la elocuencia para ocultar la verdadera esencia del Estado, que es la coacción, que es la violencia y no la resolución de problemas entre los seres humanos, que, como sabemos, el mercado sabe resolver muy bien, ¿no? Hay que decir siempre que el Estado, y hay que recordarlo, que es un grupo de interés más. Lo que pasa que detenta unas herramientas de imposición que los otros grupos de interés no tienen, hasta que lo consiguen cooptar, ¿no? Entonces, siempre se nutre de la riqueza que genera la sociedad, ¿no? Necesita de la persuasión para tenerla siempre contenta, y no solo para que pague, sino para que pague feliz, ¿no? Por eso hace un uso extensivo de la propaganda, hace un uso extensivo de la publicidad, básicamente tiene una estrategia de comunicación completa e integral, ¿no? Para dar una visión positiva de su función. Lo que los sociólogos han dado en llamar el capital simbólico, ¿no? Que es una especie de aglomeración de percepciones positivas con respecto a un hecho determinado, en este caso la acción del Estado, ¿no? ¿Y en qué consiste esta estrategia? Pues consiste básicamente en ocultar las debilidades y resaltar las fortalezas, con la particularidad de que el Estado, su mayor debilidad y su mayor fortaleza es la misma, que es la fuerza, ¿no? La violencia.
y que tiene una connotación negativa en sí misma, con lo cual el Estado necesita siempre desprenderse de esta connotación negativa y de cambiar el significado de lo que significa su esencia, ¿no? Entonces, como ya se sabe fuerte y como sabemos todos que el Estado es fuerte, ahora lo que le corresponde al Estado es decir que es bueno. Como tú has dicho, Walter, es necesario, ¿no? Entonces lo que va a tratar es de mutar, de metamorfosear, ¿no?, la connotación negativa que tiene hasta hacerlo desaparecer, ¿no? Y para eso va a hacer una labor de vampirismo, ¿no?, de los conceptos y de los significados, los va a manosear, los va a parasitar el término democracia, el término derecho, el término justicia, ¿no?, el término sociedad, nación, beneficencia, hasta chuparles todo su significado, atribuirse la función de todas estas virtuosas damas y dejarlas tiradas. Y después no necesita más que establecer una identidad, una equiparación, ¿no?, entre esas virtudes y su función, que en realidad, como no tengo que recordar, es esencialmente la violencia, ¿no? Fíjate que ayer estábamos viendo aquí en Madrid el debate para las elecciones que vamos a tener recientemente en la Comunidad de Madrid, y me hizo mucha gracia que el representante de la extrema izquierda, uno de ellos, se refirió al Estado emprendedor. Ya no se refieren ya al Estado empresario, porque antes decían que el Estado necesariamente tenía que invertir, que no gastar, ¿no? Sino que la connotación de la palabra empresario, que ya suena como empresario, se ha cambiado por esto de emprendedor. Y se ha argumentado de que el Estado, gracias al Estado y a la inversión pública, o sea, a la acumulación coactiva de recursos, deberían decir, se hizo posible la aparición de Internet, se hizo posible la aparición del iPhone. Entonces parece ahora que el Estado es una especie de nuevo Steve Jobs. Bueno, claro, para algunos el Estado es el motor de la economía, ¿no? Digo, así lo presentan. Digo, el socialismo es eso. Claro. No solo el repartidor, sino el motor de la economía. Déjame incorporar nuevamente a Carlos para preguntarle concretamente por qué cree él que... A ver, les quiero contar a ustedes, antes de preguntarle a Carlos, que buena parte de todos estos asuntos están muy detalladamente explicados en el libro, muy amablemente desmenuzados, hasta el punto en que uno se sorprende, al menos como lector, a mí me pasó esto, decir, che, ¿y todo este impuesto pagamos? ¿Pero cuántas horas por día uno trabaja para esto? O sea, ¿alguno toma nota cada vez que sale a trabajar del día, y a pesar de que hay muchos estudios, cuánto tiempo gasta para esa bolsa de plata que te sacan y después te devuelven en servicios públicos? Bueno, digo, le quería preguntar a Carlos, y acordándome de Buchanan y del Public Choice, ¿por qué es que creemos que quienes manejan la plata se supone que deban ser gente sabia y buena? ¿Por qué se supone eso? Pues efectivamente está bien traído lo de la Public Choice, porque lo que hace... Alguien contó que lo que había hecho Buchanan y la Public Choice es quitarnos a los economistas el velo de la inocencia, ¿no? Y que es eso mismo, es pensar que la naturaleza humana de alguna manera cambia cuando pasas del sector privado al sector público, ¿no? Y entonces en el sector privado te ocupas de tu propio interés y en el sector público te ocupas del interés general, ¿no? Esta fantasía es precisamente lo que demuestra Buchanan, así que está muy bien traído. Y en el libro hablamos mucho de esto, porque fíjate, hay muchísimos libros sobre la hacienda pública, muchísimos, pero muy pocos, que yo sepa, no conozco ninguno, al menos en español, se ha dedicado a hacer lo que nos hemos dedicado a hacer nosotros tres, que es analizar al Estado como cuando habla. Es decir, porque el Estado no solamente son números, estadísticas, son cifras, también son palabras. Son palabras, mensajes, consignas, canciones, películas, documentales. Ese es el objetivo del libro. Y el objetivo, a su vez, del Estado tiene precisamente que ver con lo que vos me estás preguntando, que es, y que lo que decía hace un rato Luis Daniel, tiene que conseguir que no nos demos cuenta del coste que nos representa y que al mismo tiempo sobrevaloremos las ventajas que el Estado brinda.
Y esto, que está en Buchanan, Buchanan lo encontró en Italia. Y esto es algo que reconocemos en el libro, sobre todo apuntamos el nombre de un tipo absolutísimamente maravilloso que se llamó Puviani, Amilcare Puviani, que es un tipo que en el año 1903 escribió un libro que se llama Teoría de la ilusión financiera. Bueno, es un libro fascinante. Buchanan hizo todo lo posible para que se tradujera al inglés. De hecho, en alguna de sus obras, Buchanan anuncia una inminente traducción al inglés y nunca se tradujo. Hay solamente una versión en alemán del año 60 y una versión en español del año 1972 a 73. Bueno, este Puviani, tenés que hacerte con un ejemplar de ese libro, si no puede ser en español, en italiano o en alemán, porque es mágico el tipo. Y cuando vos pensás que está escribiendo en 1903, claro, te quedás estupefacto hasta que caes en la cuenta de que, claro, el predominio anglosajón en la economía de los últimos 2 siglos nos ha impedido a menudo reconocer el valor que había economistas que no eran anglosajones. Por ejemplo, los italianos. Claro, uno se acuerda siempre no sé, de Pareto, pero había muchos más, ¿eh? Había muchos más. Desde el famosísimo Luigi Einaudi hasta Enrico Barone, hasta este genio. Este es un genio que habla exactamente de este mismo problema. Y es curioso que Buchanan, que gracias a Dios existió, porque si no, el mundo a lo mejor no se habría enterado de esto, recogió esta tradición italiana que va directamente al punto que vos preguntabas y por supuesto también a otra tradición bastante más conocida, claro, que es la sueca. Porque cuando vos preguntabas cuántos impuestos hay que pagar, mira qué pregunta más buena, pues Knut Wicksell, ese otro genio del pensamiento y de la economía, pues intentó responderlo a final del siglo XIX con un artículo también maravilloso que se llama Los principios de una tributación justa. Y el tío le da vueltas y vueltas. ¿Cuál será la tributación justa? Y al final termina diciendo, pues tiene que ser una imposición en la que todos estemos de acuerdo. Tiene que haber prácticamente unanimidad, porque si no, siempre está la posibilidad de que unos exploten a otros y que el Estado aproveche esto para crecer, que es exactamente lo que hace la democracia con la regla de la mayoría. Claro, es cierto, está muy bien. Déjame sumarla a María pidiéndole a Garrett que si tiene preguntas las vaya volcando cuando él quiera y crea. Sí, ya van llegando algunas en el chat. Los invitamos paso a que sigan escribiendo también otros. Ok, vamos a pedirle a los amigos que nos están viendo que sigan haciendo llegar sus preguntas, que las empezamos a leer en un minuto. Ya que hablaste de la tradición literaria italiana o latina, ¿no? Y digo, ¿por qué no el Quijote, no? Cuando el Quijote y Sancho daban cuentas de que hay gente que cuenta cuentos y hay otra gente que hace las cuentas, ¿no? Y el Estado casi todo el tiempo nos cuenta un cuento, pero no hace las cuentas. Y cuando queremos saber cuánto gasta y en qué gasta, no nos dicen qué gasta. Y es muy trabajoso ir a ver cómo el gobierno administra nuestra plata y dónde ahora, para contar cuentos son unos genios. Entonces, María, ¿cuál es el buen cuento del Estado? Que digo, nos tienen todos anestesiados para que nos saquen y nos hagan trabajar para no saber en qué nos devuelven del todo bien. Claro, pues el cuento es que somos todos, cariño, y además son las dos cosas, que somos todos y cariño, es decir, te lo pinta de una manera que no puedes decir que no. De hecho, el libro trata precisamente no tanto de ver si somos todos, como del cariño, como de la retórica que utiliza para precisamente hacerte creer que lo somos y que es así, ¿no? Y hay un montón de cuentitos que nos dicen, ¿no? El último, que es uno de los que más me gusta, es uno de los últimos anuncios de televisión y de radio del gobierno español, de nuestra AFIP particular, es: no pienses, Hacienda lo hace por ti. Que es el colmo, es el colmo, que te digan, no tienes que pensar nada, tú le das clic, haces clic en tu teléfono, en tu ordenador, ya nosotros pensamos por ti, calculamos por ti, todo lo sabemos por ti, sabemos todo lo que haces. A mí me da terror, aparte porque pienso, ¿cómo que no voy a pensar? No pienses tú, o sea, átate tú las manos, ¿no? Pero aparte de ese mensaje, es la sensación de, igual tienen razón
O sea, a lo mejor de verdad no tenemos que pensar porque ellos ya lo saben todo, porque saben todo de mí, lo que gano, lo que no gano, dónde trabajo, en qué pienso cuando estoy sin hablar, o sea, todo. Y es cierto, lo sabes, ¿no? Pero de ahí hacia atrás, pues es que de hecho Hacienda somos todos era un eslogan del franquismo y cuando llega la democracia se convirtió en Hacienda ahora sí somos todos, ¿no? Y siempre han pintado al que tenía algún tipo de dudas o no le gustaba pagar tanto, o sea, ya no digo pagar, a mí yo ya lo digo claramente, ¿eh? Yo soy una pervertida que no me gusta pagar impuestos. Y no solo eso, te voy a decir más, quiero ser millonaria y entonces ya me voy al infierno absoluto, ¿no? Pero cualquiera que sospecha o que dice, pues igual a lo mejor tantos impuestos hay que pagar, ese ya es completamente demonizado y en los anuncios le pintan como un tipo horrible, que tira papeles al suelo y habla mal a las viejecitas, o sea, todo lo más burdo que te puedas imaginar. Pero vamos a ver, date cuenta, Walter, que han ganado, lo han hecho bien, porque ahora mismo tú sal a la calle o vete a una tertulia y di que quieres pagar menos. Es que en España hubo una polémica que además nos lanzó al estrellato, porque fue justo cuando se publicó el libro, y es que los youtubers se están yendo a Andorra. Sorpresa, para pagar menos impuestos que en Andorra que en España. Y hubo una campaña de televisión, de radio, de todos los medios, insultándoles, diciendo de todo. Son gente jovencita, ¿no? Que se va y que quiere pagar menos impuestos porque están empezando una actividad nueva, ¿no? ¿Y cómo lo vas a pagar? Espérate, pero salió inmediatamente un youtuber, por supuesto, afín al régimen, diciendo, yo estoy orgulloso de estar en España y pagar más. Yo pensé, pero qué estúpido, o sea, no solo es idiota, sino que está haciendo exhibición de prefiero pagar más con esta panda de golfos que tenemos en el gobierno, en lugar de irse a un lugar que está justo, Andorra, pequeñito, pagas menos impuestos, estás mejor, en fin. Así estamos, fíjate. Y podemos ir un poco más lejos, ¿no? Porque sabemos que silenciosamente hay mucha gente altruista, de buen corazón, benefactora, por devoción, ¿no? Hay gente que pone un diezmo en una iglesia, hay otro que lo pone en una ONG, hay gente que dona su trabajo. Y bienvenido a que cada quien disponga de lo que gana de la forma que lo haga más feliz. Pero aun cuando esta gente en silencio hace mucho bien, parece que el que tiene que encargarse de toda la caridad es el gobierno. Así, vamos, ¿cómo que no pones con lo que tenés? Y la pregunta entonces es, ¿y quién controla eso? Porque al fin de cuentas la plata que se lleva el gobierno no se usa para muchas otras cosas, incluido para hacer beneficencia llegado el caso. Luis Daniel, ¿cuál es tu opinión a propósito del modo en que los ciudadanos podemos exigir ver a dónde va nuestro dinero, ¿no? Porque hay un fracaso en eso también muy importante. Bueno, pero si básicamente el mecanismo del Estado consiste en que no podamos ver dónde va el dinero, porque si lo supiéramos probablemente haríamos una rebelión mañana mismo, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha intentado siempre el Estado, es decir, ser lo más opaco posible, ser lo más opaco en las cuentas públicas, ser lo más opaco en la explicación, si acaso tuvieran que ser los explicadores de cómo se genera la riqueza y de que realmente la riqueza no la genera el Estado, sino que la genera la economía privada, nosotros con nuestras interacciones libres, voluntarias. Y ahí nos daríamos cuenta realmente que el Estado no tiene básicamente muchas de las funciones que nosotros le queremos atribuir como indispensables probablemente nos quedaríamos con un Estado muy chiquito, con un Estado muy pequeño, como es el caso de cuando ha llegado el caso en que los países han llegado a una atrofia tan grande debido a la gran intervención del Estado en las economías. La única manera de recuperarse ha sido soltando amarras, soltando lastre y dejando vivir en paz a la gente y llevar a cabo pues, su negocio, su vida como le da la gana. De hecho, fíjate, Argentina, me hace mucha gracia porque Argentina yo creo que es la mejor economía del mundo. Si la contamos por lo que el pueblo hace con su dinero y con lo que el pueblo hace con su trabajo, porque el pueblo argentino, por ejemplo, yo que lo conozco, que también tengo relación con ello, porque gran parte de mi familia vive en Neuquén, es un pueblo emprendedor que trabaja, está siempre buscando la oportunidad, está siempre buscando cómo sacar la cabeza, a pesar de que le pisan por todos lados, está siempre
buscando ahorrar, incluso consigue ahorrar a pesar de todo, a pesar de esta maraña impositiva y maraña regulatoria, y de hecho incluso sabe, tiene unos conocimientos económicos adquiridos de forma práctica que ni siquiera en las universidades argentinas especialmente, pero yo diría de todo el mundo hispanoamericano, tienen idea de estos conceptos como básico, como por ejemplo que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Porque el pueblo argentino, ¿qué hace con sus ahorros? Inmediatamente repudia la moneda, que es el peso, ¿no? Y va directamente a los dólares cuando hay problemas. Es decir, y todavía parece ser que las universidades no se han dado cuenta de eso. Si cuando a la economía argentina de verdad, al pueblo argentino le han dejado tranquilo, como por ejemplo fue recientemente en los años 90 un poco, no por el acierto de Menem, sino por retirarse un poquito y dejar que la economía creciera, porque luego, bueno, ya lo inundó en deuda. El pueblo argentino lo convirtió en un bólido. Prácticamente se pensaba que Argentina iba a llegar pronto al desarrollo. Incluso Menem llegó a estar tan ilusionado que llegó a decir que un rocket iba a salir desde La Rioja, iba a llegar a Japón. Fíjate, iba a haber inventado Tesla. A mí me da que el pueblo argentino y cualquier otro pueblo que se le deje es como, especialmente el pueblo argentino, porque tiene que verse en esta circunstancia, es como aquel piloto que está en un simulador de vuelo expuesto a la mayor de las catástrofes. Una pista llena de nieve, una tormenta que no puede evitar. Y lo peor de todo es que su gobierno es el que le corta las alas, ¿no? Entonces, yo tengo una plena confianza en que el Estado realmente no es tan necesario. Podríamos evitar un montón de partidas de gasto, un montón de partidas de despilfarro, como bien sabemos, y nos daríamos cuenta que el Estado probablemente no es tan necesario como realmente hoy considera la opinión pública, ¿no? Sí, es cierto. ¿Puedo añadir una cosa, Walter? Claro, bienvenida. A lo que has preguntado antes, según estabas formulando la pregunta, resulta que justamente si algo ha conseguido la retórica del Estado, aparte de haciendo lo que ha dicho Luis Daniel, que es ocultar los gastos, ocultar qué es lo que hace, los presupuestos son imposibles de leer, y a cuando no sabes exactamente dónde va tu dinero, no lo sabes, se ha dado la vuelta a la mentalidad de la gente y la gente ya dice, ¿para qué voy a hacer, para qué voy a colaborar si ya lo hace el Estado? Le hemos dado, le hemos otorgado el ser la beneficencia, ¿no? Ese ogro filantrópico, se lo hemos regalado y ya asumimos que como lo hace el Estado, ¿para qué vamos a ser virtuosos? Eso es un drama. Sí lo es, sí lo es. Garrett, no sé si ya tenéis algunas preguntas para compartirnos. Han ido llegando algunas que podemos compartir, Walter. Por un lado, bueno, al principio teníamos muchos saludos, aprovechamos también para saludar a la gente que está del otro lado. Leandro Romero Acuña decía, si el Estado somos todos, ¿por qué no se nos devuelve lo que se quita en acciones que devengan en el bien común de las personas? Medio que eso está en el centro, ¿no?, de toda la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que vuelve cuando le damos al Estado? No sé si alguien quiere tomar de los tres autores. Yo añadiría a esa pregunta un tópico más, ¿no? Porque, claro, es que si no, no habría gente que habiendo escuelas públicas prefiere mandar a los hijos a las escuelas privadas o parroquiales, no habría gente que habiendo hospital público tiene que tener una prepaga, no habría gente que confiando en la policía no tiene un portero o un vigilante en la puerta del edificio. Sí, muchas veces se termina hasta pagando 2 veces, ¿no? Y me parece que es muestra de que algunas cosas no vienen de vuelta necesariamente, ¿no, Carlos? Claro, claro que es verdad, pero al mismo tiempo me parece que también hay que subrayar que cuando los estados adquieren estas dimensiones impresionantes que han adquirido en nuestro tiempo, solo pueden ser estados redistribuidores. Es decir, cuando la gente dice, no, porque claro, te cobran impuestos, pero el Estado hace cosas, y entonces hace sanidad pública, educación pública. Y yo pregunto, ¿es que podría ser otra cosa? ¿Es que tendría otra opción? ¿Es que acaso podría el Estado quitarnos la mitad del Producto Bruto y dedicarlo a hacer, no sé, palacios como los monarcas absolutos? Pues es imposible.
Pero es que si fuera así, el Estado habría desaparecido. Ahí sí que habría habido una verdadera rebelión popular. El Estado precisamente se legitima porque te quita el dinero y te lo devuelve, ¿no? La diferencia es que te quita el dinero a la fuerza y te lo devuelve en un escalón, digamos, de jerarquía de gastos según el cual se gasta si le conviene, sobre todo al Estado. Y una cuestión más que me parece que tiene importancia. Tanto María como Luis Daniel han hablado de la cuestión del engaño en el caso de los gastos. Yo creo que efectivamente es así. Pero hay que hablar mucho, me parece, y mucho más del engaño en el lado de los ingresos. Y cómo el Estado ha hecho unos esfuerzos extraordinarios para conseguir lo que se llama técnicamente la anestesia fiscal, que es exactamente eso, que te corten y que no te duela. Entonces, claro, el mecanismo está desde, por supuesto, los impuestos indirectos, de tal manera que la gente no es plenamente consciente de cuando va a echar gasolina o a cargar nafta, que dicen en Argentina, lo que está haciendo es pagar impuestos, claro. O lo mismo que cuando se compra un paquete de cigarrillos o cualquier otra cosa, cualquier impuesto de carácter indirecto. Y algo más, que fue quizá la invención más demoníaca del siglo XX, que es la retención. De tal manera que los trabajadores cobran el salario en neto, y los impuestos y las cotizaciones sociales el empresario se los queda, actúa como agente recaudador del gobierno y se lo da directamente a la agencia tributaria, a la hacienda pública, ¿no? Este mecanismo diabólico, hay un gran liberal que participó en esto, por cierto, que fue Milton Friedman. En la Segunda Guerra Mundial, el joven Friedman trabajaba en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se dieron cuenta de que no podían pagar la guerra, claro, no podían, las guerras son carísimas. Y entonces se les ocurrió este mecanismo, auténticamente diabólico. Y el propio Friedman, años después, interpelado sobre esto, dijo, che, había que sacar dinero de alguna parte. Y terminé diciendo, lo que nunca pensé es que este sistema que hicimos para la guerra iba a perdurar. Claro. Claro, es que si hubiera leído a Pubiani o a los italianos, se habría dado cuenta de que el Estado, en el momento que encontraba esa extraordinaria oportunidad, se iba a agarrar, pero vamos, desesperadamente a esa magnífica oportunidad de quitarle el dinero a la gente sin que la gente se dé cuenta. Sí, qué buen punto, qué buen punto. Y además, cada impuesto que pones es el antecedente de otro que viene después, porque nunca los remueven. Garrett, ¿nos compartís otra pregunta, por favor? Sí, sí. Van llegando otras preguntas. Grisel Ponza dice, buenas tardes, ¿será que Latinoamérica no sabe vivir en libertad? Es una pregunta más general atada a todo esto, no sé si alguien la quiere tomar, Walter. O si tenés, podés leer alguna más y en todo caso después dejamos abierto a la mesa para que vayan respondiendo los puntos. Vamos a una más. José Cordeiro habla de Adam Smith y Adam Smith decía que hay estados propios y estados impropios. ¿Alguien quiere expandir un poco en esa idea? ¿Qué les parece cuando un estado se adueña de los recursos naturales de una nación? Tenemos a Roberto Mesa que dice, pregunta para Carlos, ¿existirá algún estado donde no existan impuestos, sino alguna forma de aporte voluntario para sostener el estado? ¿Podría ser viable? Okay. Bueno, si quieres vamos contestando alguna. Primera, la de los latinoamericanos, por favor, no hagamos comentarios genéricos. Eso de que América Latina es incapaz. No, mire usted, no, por favor, no hagamos esas cosas primero, porque tampoco sé muy bien qué cosa es América Latina, como si todos fueran iguales, ¿no? No. Esto yo creo que esta idea nos condena en el sentido de que otra vez desactiva la capacidad de resistencia que podemos tener ante el poder, ¿no? Esto de que estemos condenados por nuestra condición o por nuestra raza o por nuestra situación geográfica o por nuestro país, mira, yo no me creo nada de esto. Quizá porque me he pasado toda la vida, bueno, más de 40 años en España y yo siempre pienso, oye, España, lo que era España en el año, no sé, 1939, al final de la Guerra Civil, que era un auténtico desastre y donde los españoles se iban, por ejemplo, a la Argentina y ellos españoles decían, este país nunca va a salir adelante, ¿no? Porque somos españoles y no somos capaces de salir adelante. Pues en pocas décadas habían salido adelante. Así que cuidado con estas predicciones. Que María y Luis Daniel contesten las otras preguntas, ¿no?
La idea de vivir en libertad, sea Latinoamérica o sea cualquier otra región, se trata de el miedo que puede producir o no al ser humano vivir en libertad cuando lo que te ofrecen es no tienes que asumir las consecuencias de tus actos, entre comillas todo, o sea, porque al final sí que las asumimos, obviamente, porque yo me voy a hacer cargo. No tienes que, como hablábamos antes, Walter, no tienes que ocuparte de ser bueno, virtuoso, benevolente, altruista, no te ocupes de los demás, ya el Estado se ocupa. No te ocupes de la educación de tus hijos, no busques un colegio, ya el Estado se ocupa, y de la sanidad y de todo lo demás, ¿no? Pero quería hacer un comentario que no tiene que ver con las preguntas, pero es que se me ha quedado antes en el tintero respecto a la devolución, ¿no? de los impuestos. Y tiene que ver con la anestesia fiscal, porque es hasta qué punto estamos anestesiados, ¿no? Cuando el Estado te retiene demasiado y presentas la declaración, a veces sale a devolver. Y la gente te da la enhorabuena. Y sales feliz diciendo, me sale a devolver. Que lo que estás diciendo es, me han robado más de la cuenta. O sea, se han estado llevando mi dinero más de lo que debían. ¡Qué alegría! Que me tienen que devolver ahora algo, ¿no? Hasta ese punto, en lugar de decir, oiga, yo quiero que si usted ha calculado mal a lo largo de este año, he estado viviendo por debajo de mis posibilidades, porque usted me lo ha estado reteniendo de más, páguelo usted. Es decir, quiero ver cuáles son las consecuencias y si, igual que a mí se me pone una multa, si pago menos o si no pago, quiero una prima porque me han retenido más. No, es imposible, o sea, la gente es algo que no lo llega a computar. Maquiavelo decía que había que hacer el mal todo de golpe, ¿no? Y después devolverlo en forma despacito. Y eso es igual, ¿no? Sacarle todo de golpe y después le devolvés la mitad despacito y la gente te estará igualmente agradecida. Consejo de Maquiavelo al príncipe, ¿no? Qué gran razón, cuánta razón. Todo de golpe de una. Y después le devolvés como maíz a las gallinas, ¿no? Pero bueno, nada, un poco parte de nuestra condición. Luis, estuviste ensayando varias veces la explicación de que los recursos que el gobierno va a administrar para devolvernos los servicios públicos necesariamente atrofian la posibilidad de las personas para emprender sus propias decisiones, sus propias vidas, sus propios planes, sus propias empresas. Y básicamente, digo, el Estado es cada vez más grande, entonces queda menos espacio para que otra gente intente cosas, ¿no? Para que los ciudadanos intentemos cosas. Al fin de cuentas, es el problema, ¿no? Sí, yo, si queréis, os puedo contar un poco la experiencia que he tenido aquí por varios países de Europa. Esto no es exclusivo de Latinoamérica. Da igual que tengas el tamaño del Estado muy chiquito o el tamaño del Estado muy grande, que cuando el Estado es muy invasivo, termina atrofiando cualquier sociedad. Yo vivo en una sociedad, aquí en Austria, por ejemplo, que es excesivamente intervenida. Normalmente nos doran la píldora a los líderes latinoamericanos diciéndonos que para desarrollarnos tenemos que tener el nivel impositivo de los países europeos, ¿no? Y los países europeos pues tienen unos niveles de impuestos muy altos, ¿no? Básicamente pueden sobrepasar fácilmente el 50% del esfuerzo fiscal y el 40% de la presión fiscal, si queréis medirlo por esos indicadores. Y lo que yo he visto aquí es que mucha gente que se desanima, se va, al final se crean incentivos perversos y la sociedad, bueno, al final la gente que quiere emprender nuevos proyectos va rebotando de un lado a otro buscando dónde puede sacar la cabeza. Y en muchos países de Europa lo que pasa es que ya se han pasado a la gente el dato de que para sobrevivir lo peor que puedes hacer es emprender. Cuando estás en un entorno, en un país donde el Estado es muy grande. Por ejemplo, aquí uno tiene que ser necesariamente asalariado o necesariamente subvencionado, con unas subvenciones muy generosas, y tú podrás pues, ir tirando. Y mientras tanto el país pues, se ahoga en un mar de deudas, los emprendedores se van a otros sitios y al final en realidad la sociedad queda inundada de problemas. En el caso de Latinoamérica, y retomándolo con la pregunta que hicieron sobre si es posible la libertad en Latinoamérica, ¿no? De una manera extendida, yo creo que en Latinoamérica el cambio cultural ha sido demasiado lento, ha estado demasiado cabalgando a lomos de los enfrentamientos entre grupos políticos, muchos caudillos con ideas muy lesivas que tuvieron mucha influencia durante mucho tiempo en todos los países y nunca
se terminó de generar, digamos, un cuerpo intelectual generalmente extendido como para desarrollar el capitalismo como lo conocemos en el sentido de ahorro, ese círculo virtuoso de ahorro, inversión y al final prosperidad económica. Y nunca terminó de cuajar. Pero yo quiero dar una idea de esperanza de que ahora con la extensión de las nuevas tecnologías, de la sociedad del conocimiento, sobre todo sociedades que están más educadas en Latinoamérica podrán hacer ese cambio cultural que necesita Latinoamérica para que cada vez haya menos caudillos, como ha ido ocurriendo progresivamente, y entonces, a pesar de que haya tropiezos, como por ejemplo puede ser ahora el que está ocurriendo en Chile, que parece queriendo involucionar, Latinoamérica tiene una esperanza y no tiene necesariamente que igualarse a los países europeos en nivel de impuestos, porque primero tendría que equipararse, sobre todo en la conciencia de que el respeto a la propiedad, a la libertad de los contratos y a su cumplimiento y a la asunción de la propia responsabilidad son los valores que realmente debería copiar para igualarse un poco en prosperidad, ¿no? Luis Daniel, antes de pedirle alguna pregunta más a Garrett, déjame decirte que en Latinoamérica, y especialmente en Argentina, hay mucho más impuestos que en Europa o que en cualquier país europeo, porque acá tenemos la inflación, que es el peor de los impuestos. Y acá, sobre todo lo que pagás de ganancias, de IVA, de bienes personales, de impuestos adentro de la luz, del gas, de la Coca-Cola y de lo que sea. Además, cuando te vas a dormir pagás impuestos porque tu moneda vale menos al día siguiente, ¿no? Entonces, eso en España o en Europa ustedes no tienen ese problema, pero aquí, caramba. Y es también el Estado el que te saca eso, también, porque la inflación es responsabilidad de todo el gobierno. Garrett, si tenés algunas preguntas más, por favor. Sí, en el chat están teniendo varias discusiones y están compartiendo también con los autores. Yo sumo una que charlaba con María hace poco y que a mí me interesó muchísimo del libro y que tiene que ver con los distintos ejemplos de la cultura y de los objetos culturales relacionados con los impuestos en España, que uno los puede asociar tranquilamente a la Argentina. No sé si le quieren contar un poco a la audiencia del otro lado, de estas historias, de las películas, de la televisión, de la radio, donde en definitiva han indoctrinado, ¿no? De cuál es la manera de comportarse supuestamente correcta y cuál es la incorrecta con respecto a los impuestos. Aquí yo tengo que intervenir y tengo que pedirte, Walter, que le pidas a Carlos, porque a mí no me hace caso, pero a ti igual sí, que cante la canción del IVA y cuente la historia de Concha Velasco. Caramba. Dile que cante, Walter, sí. Pídele que cante. Bueno, vamos. Bueno, muchas gracias, querido público, por esta oportunidad que me van a dar. En realidad hemos escrito el libro para que yo cante, básicamente. Hay un ejemplo muy notable de la cuestión de la cultura a propósito del impuesto sobre el valor añadido, del IVA. Claro. Porque el mundo de la cultura, que tiene una larguísima tradición antiliberal, en fin, ¿para qué les voy a contar todo lo que ya sabéis por Hayek y compañía, ¿no? Cuando se establece el IVA en España, una famosa actriz que se llama Concha Velasco, con perdón por esa palabra para los argentinos, Velasco. Vamos a llamarla Velasco, fue invitada a participar en quizá el programa de televisión más visto de todo el año en España. En esa época más creo que había un solo canal, que era la gala, la fiesta de fin de año, el 31 de diciembre, en la televisión española, la televisión pública. Y ahí esta señora Velasco cantó una canción celebrando el IVA, celebrando que por fin habíamos entrado en Europa, vamos a ser parte del paraíso, decía, y específicamente cantaba que viva el IVA. Y era así. Que viva el IVA, que viva el IVA, que viva el IVA, que viva el IVA. Era muy simpática la canción. Y la vida, o Dios nuestro Señor, o la dialéctica es muy justiciera y a veces terrible.
con los años, la presión fiscal y concretamente el IVA arruinó a la señora Velasco. Y cuando el gobierno, años después, aumentó el IVA, que lo aumentó para todos, pero también le tocó un día a los artistas, no saben la bronca que se montó. Y los artistas organizaron protestas contra el gobierno, diciendo que en ningún caso querían pagar el impuesto sobre el valor añadido. O sea que fíjate cómo se escribe esta curiosa historia en pocos años de celebrar el IVA, a arruinarse por los impuestos y a protestar enérgicamente porque les aplicaban el impuesto a ellos mismos. Sí, Esto es lo que se llama el karma fiscal. O sea, hay anestesia fiscal, pero esto es el karma fiscal. No, y además explica perfectamente bien por qué los impuestos están bien puestos cuando los pagan los otros, ¿no? Ah, no, claro, claro. Sin duda, sin duda. Es una manera que el gobierno busca socios para ponerle algún impuesto a algún grupo. Total, mientras lo paga el otro, muchos dicen, a mí no me tocó, ¿no? Lo que pasa que eso, Walter, aquí que estamos al final de la reunión, no quiero dar una visión demasiado lúgubre. Voy a aprovechar esto mismo que has dicho. Es efectivamente, el Estado puede crecer con el marco democrático y extendiendo la fantasía de que usted, señora, usted no va a pagar, porque le voy a cobrar a otro, especialmente a los ricos, los candidatos habituales, las multinacionales, etcétera, etcétera. Bien, este juego, que es muy eficaz, hay un momento dado en que deja de ser eficaz. Y es cuando el gasto público pasa un cierto umbral. Okay. Yo a veces digo, la ley fiscal de Rodríguez Brown es que el gasto público aumenta hasta que el coste político de recaudar el último euro es mayor que el beneficio político de gastar el último euro. Entonces, en ese punto, la gente puede levantar la mano y decir, oiga, esto que me ha dicho usted, que los impuestos los va a pagar otro, es mentira. Claro, porque yo sé que los estoy pagando yo. Y ese es el momento en donde todas las luces de las esperanzas, me parece a mí, que se pueden encender. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Se me hace muy difícil creer que por la vía de infundir el temor y por la vía de la coacción se pueda lograr algo bueno en la vida, en cualquier campo. O sea, a mí se me hace difícil creer que asustando, atemorizando, amenazando y luego violentando es muy difícil en cualquier campo de la vida que por ese lado consigamos algo bueno. Muy difícil. Y lo que te hemos estado hablando de una u otra manera tiene que ver con eso. Claro. Por un lado, amedrentar y violentar, pero al mismo tiempo, y el libro lo explica maravillosamente bien, y aprovecho ahora para recomendar enfáticamente la lectura del libro, que por demás es muy ameno y que es ideal no tan solo para leer, sino para regalar, porque es un libro que te saca de la anestesia. Es el libro que te espabila, es el libro que te despierta. Y si yo no hice nunca estas cuentas, yo nunca lo había visto enteramente así, nunca lo vi tan nítidamente así. Entonces no puede ser que nosotros pidamos una y otra vez que más gasto público, que más ley, que más Estado, sin darnos cuenta ingenuamente que la mayor cantidad de impuestos genera pobreza en cualquier parte del mundo al final del cuento. Así que en lo personal quería agradecerles a ustedes el tiempo que se tomaron en estar hoy con nosotros y en escribir el libro. Recomendar a todos los amigos que nos miran que lo compren, lo lean, pero que además lo compren y lo regalen, porque es la mejor forma de empezar a despertar. No sé, Garrett, si además de las gracias a Carlos, María y Luis Daniel nos queda algo más por hacer y sobre todo a todos los que han compartido este rato con nosotros. Yo quería aprovechar, Walter, bueno, obviamente para agradecerles a los autores invitados hoy en nombre de Fundación Libertad, igual que acabas de hacer, pero también como tenemos una audiencia de distintas partes del mundo, si quieren marcar algunas maneras en las que se puede ya conseguir el libro, imagino que o digital o en físico, si lo quieren sumar, digo, ahí recién compartíamos la tapa de nuevo en pantalla, pero como para no desaprovechar la oportunidad. Está en Amazon sin duda. O sea, lo pueden lograr a través de Amazon sin ninguna duda. Y probablemente la editorial Planeta tiene distribuidores en Argentina. Si lo piden en las librerías, yo creo que no van a tener más remedio que llevarlo para allá. Otra cosa es a qué precio, ¿no? Pero no sé yo.
Seguro que tiene IVA, paga IVA el libro. Libros, bien. Agradecerles entonces a todos, a Carlos, a María, a Luis Daniel, obviamente también a Walter. Agradecerles a todos ustedes que están allí del otro lado acompañándonos en la jornada de hoy. Ahora, Daniel, vamos a pasar una pequeña plaquita solamente de un save the date de próximos eventos de Fundación Libertad. Bueno, ahí tenemos de nuevo la tapa por las dudas. Hacienda Somos Todos Cariño. Ahí tenemos, de nuevo, yo ya se los dije y se los voy a decir 1000 veces. Me encanta la tapa y me encanta el dibujo. No me encanta lo que está haciendo Hacienda, no me encanta lo que está haciendo el fisco, pero el dibujo es genial. Y tenemos ahí, bueno, un save the date con próximos eventos de Fundación Libertad. Ahí tienen el 13º Foro de Economía y Negocios, el 6 de mayo de 2021. Eso ya saben, lo tienen en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, lo buscan y lo encuentran. Y nosotros nos estamos reencontrando en el próximo evento virtual. Esperamos que pronto en algún momento podamos también reencontrarnos presencialmente, también obviamente con nuestros invitados hoy que han estado desde distintas partes del mundo. Ojalá que también podamos tenerlo pronto en la Argentina. Así que cerramos el evento de hoy. Les mandamos a todos un fuerte, fuerte abrazo. No sé si alguien quiere decir algo más por las dudas antes. Yo sí, que muchas gracias a ti, sí, Garrett, y muchas gracias a Walter y por supuesto a la Fundación de Libertad. Un abrazo. Carlos, queda en deuda para la próxima que nos cantes para la libertad, pero será una canción que dejamos pendiente. Cariños a todos. Claro que sí. Un abrazo. Chao. Chao.